Alfonso Joan es arquitecto por la Universidad Tecnológica de México, Campus Atizapán, donde estudió de 2009 a 2013. Como alumno de esta institución, participó representándola en el concurso Glassbox, organizado por Gerardo Brozán, obteniendo un reconocimiento por el tercer lugar con su propuesta. Desde 2014 es colaborador en la oficina Craft Arquitectos, participando en concursos como el Museo Papalote del Niño en Iztapalapa, resultando su propuesta finalista entre 127 propuestas presentadas. Y también en esta oficina desarrollando diversos proyectos habitacionales en la Ciudad de México, así como proyectos de usos mixtos construidos en Tijuana, Guadalajara y el Estado de México, tales como New City Médica Plaza, Por 31 y Torre Helix. Desde 2018 es profesor de diseño arquitectónico en el campus Atizapán de Unitec. El día de hoy nos compartirá su experiencia en el proceso de obtención de la certificación LEED para la Torre Helix en Guadalajara. Entonces, Alfonso, que ya te veo que andas por ahí. Adelante, por favor, Alfonso, vemos que tengas el audio. Ahí estás ya. ¿Ya me escuchas? Sí, ¿verdad? Alfonso, bienvenido, el espacio es tuyo. Muy buena tarde. Muchas gracias, Héctor, por la invitación y un saludo a todos. Voy a compartirles pantalla. Y nada más, si me avisan si ya se ve, por favor. Sí, ya te vemos. Muy bien. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación a platicar el día de hoy. El tema que voy a platicarles es acerca de la certificación LEED. Es una introducción de qué es. A lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado de esto o tienen más a detalle información. O a lo mejor nada, ¿vale? Es acerca de un proyecto en el cual hace 4 años empezó el arranque del proyecto en cuanto al diseño y es la Torre Helix. Es Craft Arquitectos y la intención y el objetivo que tengo es compartirles la experiencia que tuve al estar dentro del proceso para la obtención de esta certificación. No es que esté dentro de LEED o que trabaje ahí, sino, repito, es más que nada compartir lo que yo vivía y en el proyecto de la torre, ¿vale? Bueno, esta torre está en una de las 3 principales ciudades más grandes aquí del país, ¿no? Es Guadalajara. Supongo que algunos tienen como ya el contexto de Guadalajara, si es que alguna vez ya fueron. Y quiero como, sí, estas primeras diapositivas, estas primeras imágenes y texto que ponga, es un poco en el sentido de que quiero que comprendan qué es, para los que no tengan como la noción tan detallada. Y de ahí me empiezo a desglosar con ejemplos de lo que fue esta certificación ya con el propio proyecto, ¿vale? Bueno, por las siglas, LEED es Leadership in Energy and Environment Design y realmente es un sistema de certificación, un reconocimiento que se busca, que tiene algunos beneficios y es un reconocimiento internacional que es en este caso pertenece a Estados Unidos. Hay otro tipo de certificaciones de otros países que también son reconocidas, pero digamos que esta es como la más conocida. Los beneficios que tiene es espacios con mejores condiciones para la salud y la productividad. Creo que hoy en día es como un tema bastante, digamos que delicado o importante. ¿Por qué? Pues porque por la situación en la que estamos, pues seguramente los espacios van a cambiar con muchas de las cosas que también a partir de esta pandemia, ¿vale? Entonces, uno de los objetivos, y el principal es eso, condiciones para la salud y la productividad en cualquiera de estos edificios. La reducción de emisiones de gases invernadero, es decir, va todo esto al tema sustentable. Otra de las cosas que buscan los propietarios para inscribirse a una certificación LEED es el acceso a incentivos fiscales, ya que pues por el pro de todo el contexto en la comunidad que un edificio como este genera, pues te premia, digamos, en ese sentido que te reducen algunos impuestos. También es la disminución de los costos de operación y de residuos. LEED
aquí es donde empiezo como a hablar ya un poco de cómo funciona. Es un proceso dentro de la parte de anteproyecto, de proyecto, de construcción y de operación de cualquier edificio. O sea, está siempre dentro de todos estos, digamos que, procesos de un edificio, ¿vale? No solamente es a la hora de diseñar y ya te dan la certificación y ya no, sino es en la construcción y en la operación de la actividad del edificio. El otro punto importante es el incremento en el valor de sus activos. Esta certificación cuesta, y más que sea un costo, es un costo-beneficio que puede traducirse más como una inversión, ya que pues tus futuros inquilinos o clientes al cuales vayas a rentar estos espacios o a vender, ellos van a ver el valor que tiene este edificio al tener como esta certificación. Y por último es el ahorro energético y de los recursos, que bueno, sobre todo, no solamente en el tema de la construcción, sino, repito, también antes, en la parte del proceso de diseño. Voy a mencionar algunos ejemplos como para que quede como más claro. Y después de construir en la parte de operación, ¿vale? Bueno, esta certificación LEED la voy a enfocar para una torre de oficinas, pero en realidad existe LEED para la industria, para la vivienda, para hoteles, interiores, hospitales, escuelas o plataformas. Todas están encaminadas con las mismas características que ahorita voy a describir, pero digamos que hay unas cartas que ahorita la van a ver, enfocadas para cada tipo de actividad de algún edificio. Todas estas, el alcance que tienen es de acuerdo a un puntaje. También les voy a explicar cómo es que se logra este puntaje y cómo funciona, en el cual es a través de tres certificaciones. De 40 a 49 puntos es la certificación LEED, digamos la básica. Después, si alcanzas de 50 a 59 es la nivel plata. Después 60 a 79 oro y por último de 80 hasta más puntos es la platino. ¿Ok? Bueno, creo que esto es justo lo que quiero que más se entienda de las características que tiene esta certificación. Está clasificado, tiene distintas partidas, cuales te dan distintos puntos, ¿vale? Voy a mencionar rápidamente estas porque sí es importante que a la hora de que yo les muestre imágenes, diagramas del proyecto, sepamos en qué categoría estoy hablando de cada una de ellas. Primero es el transporte alternativo, presta atención a incentivar el transporte alternativo como bicicletas, autos híbridos, transporte público. Está enfocado a disminuir el uso del auto en común. Sitios sostenibles habla sobre los agentes que impactan dentro de un entorno exterior, como evitar la sedimentación, la erosión, la restauración del hábitat, tratamiento de agua de lluvia, más que nada como en el contexto en el que se encuentre el proyecto. La eficiencia del agua son los créditos que es acerca de todas las características del agua, ¿vale? Que es el aprovechamiento óptimo, el tratamiento, capacitación, la reutilización y el ahorro y el desecho correcto de este recurso que es vital para el funcionamiento y hay que cuidarlo. El siguiente es atmósfera y energía y este es donde recaen más puntos en una certificación LEED. Es al que más atención, digamos, que se le debe de poner porque están en juego varios puntos si es que tú quieres alcanzar la máxima certificación. Aquí en esta categoría procura una utilización óptima de la energía, la fuente misma y como la eficiencia de energía que impacta a la comunidad. También lo voy a explicar más adelante con los ejemplos. Otra categoría son materiales y recursos. Esta familia se tiene que ver con el origen de los recursos, de cómo se manejan, no solamente durante la construcción, sino también después, también ahorita lo vamos a ver, la calidad del ambiente interior, que tiene que ver pues, con cómo es el ambiente dentro de este edificio, como por mencionar que está prohibido fumar dentro de estos edificios que tienen esta certificación, por mencionar algunos de los puntos. Y ya los demás son otros puntos que no es que sean menos importantes, pero digamos que tienen otro alcance dependiendo el proyecto. Pero los voy a explicar eh, ahorita con los demás, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona una certificación? Tú te inscribes y digamos que la experiencia que yo tuve es al estar dentro del grupo que colaboró en el diseño del edificio,
teníamos juntas con personal de LEED cada 15 días en el cual nosotros dábamos información, ya sea planos, obviamente, modelos tridimensionales para ponerlos contra programas, especificaciones técnicas de todo el tipo de materiales o de equipo que se implemente en el proyecto, ¿vale? Este se le llama el OPR, por el Owner's Project Requirement, y si se fijan, creo que se va a entender mejor en los mismos colores que están segmentados como estas clasificaciones. Justo lo que quiero es que vean cómo es el mecanismo. Es como ahora que lo implemento en clases, le platico a mis alumnos que es como si tú mismo quisieras decir qué calificación es la que quieres obtener y a través de lo que tu proyecto llegue a alcanzar, pues es lo que tú vas a obtener, ¿vale? Entonces, primero que nada, se llenan unos datos básicos como para entender cómo el proyecto. Esta hoja resume realmente todo el documento, en realidad los documentos que se van generando 15 días tras semana, tras mes, incluso años durante todo este procedimiento, pues se van actualizando, ¿vale? Entonces, pero esta hoja resume como todo lo que tú vayas metiendo. Están en estos rubros a llenar, están los metros cuadrados construibles, obviamente es el dato más importante del proyecto, en conjunto con la superficie del terreno, los niveles que tiene este proyecto, y aquí voy a mencionar otra característica de acuerdo a la categoría de oficinas que estamos buscando la certificación, que es Core and Shell, que significa el envolvente y el núcleo. Ahorita más en la estructura lo voy a explicar, pero tiene que ver con la altura del edificio, ¿vale? La certificación, que es la que se quiere alcanzar, en este caso se buscaba la plata, hoy en día realmente estamos buscando hasta que alcance todavía la platino, y en usuarios se coloca pues cuántos son el número de usuarios que van a estar dentro de la tipología del edificio, que en este caso es oficinas, y una parte para comercio y restaurantes. La ubicación, como dije, es en Guadalajara y es la Torre Helix, ¿vale? Ese es un zoom, digamos que del primer bloque, del que yo les había descrito como transporte alternativo y sitios sostenibles. No voy a explicar todos los puntos porque me llevaría muchísimo tiempo, sino como los más representativos o los que el proyecto llegó a alcanzar. Por ejemplo, si se fijan en el selección del sitio, este primer punto tiene mucho que ver ya de entrada con el mismo terreno donde esté ubicado. Si es un sitio que tiene todo el equipamiento, infraestructura urbana, transporte público, etcétera, ya de entrada LEED te está dando este primer crédito. Dentro de estas categorías de transporte también hay un importante que a mí me gustó mucho trabajar, lo que fue el uso de bicicletas. Aquí tú, si quieres ganar estos puntos, necesitas poner dentro de tu programa arquitectónico bicicletas para los usuarios, que también te van a desatar otros espacios como regaderas o vestuarios para que incentives más el uso de la bicicleta, o como anteriormente dije, autos híbridos, eléctricos, con tal de disminuir la carga de cajones de autos que nada más, al final de cuentas, una persona es la que se traslada nada más en él. Después en sitios sostenibles, pues igual, tiene que ver con el tema de todo el análisis natural, del contexto, de la precipitación pluvial, el clima, etcétera. Hablamos de Guadalajara, que también es un clima bastante cálido. Y aquí entonces se toma en cuenta mucho de esas partes. Por ejemplo, uno de los ejemplos de aquí del 7.2 habla de incluso del color de tu impermeabilizante que tengas, en vez de ponerlo de color terracota, que es como el más normal o común de poner, aplicar. Si tú usas uno blanco, que va a reducir la radiación justo en esa última losa, pues también te va a reducir esa carga de energía. Lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿vale? Esta es una imagen objetivo de aquellos días en los cuales buscábamos del proyecto. Voy a explicar su formalidad y el porqué de la piel que trae, etcétera. Pero nada más me interesa que aquí analicen el contexto del cual les hablaba, de que si es un área con ciertas características de áreas verdes de acuerdo a los metros cuadrados que necesitas por habitante en Guadalajara, que está bajo, pero dentro de su contexto urbano, también por las vialidades que tiene,
tan importantes, en donde está situada la torre, gana este punto de que había hablado, que es selección del sitio. Esta es otra imagen un poco ya pues de cómo está conformado el edificio, que deja un espacio público en beneficio al contexto, a la comunidad, etcétera, pero igual lo voy mencionando poco a poco, ¿vale? Bueno, ya no pude conectar aquí mi tableta para marcar algunas cosas, pero me interesa en estos planos sencillos y diagramas que voy a presentar, justo eso, lo que nosotros presentábamos al lead y cómo nos respondían ciertas cosas. Está en Avenida Las Américas, en Guadalajara, es nuestra torre, y para poner un equivalente de qué es la Avenida Américas, allá en Guadalajara, es como si fuera la Avenida Insurgentes aquí en México. Es una vialidad principal, en donde es un corredor financiero y que pues igual, si se fijan, la mancha que predomina en este mapa, pues es un club de golf, en el cual obviamente nosotros era importante tener en cuenta a la hora de diseñar, sobre todo ahorita lo van a ver en qué sentido. En este mismo corredor, era mapear, hacer un análisis del estudio de pues, la competencia que hay, el tipo de edificios que iban, que predominan o que se están construyendo justo en este corredor. Ahí sacábamos los metros cuadrados, los niveles, es como todo este análisis que para mí, y aprendí mucho en esta oficina, es hacer una investigación y tomar en cuenta todo eso de lo que te está hablando el contexto para que tengas una propuesta más propositiva en ese sentido y más viable. Y aquí voy a explicar un poco ya el desarrollo de las intenciones que buscaba el proyecto y cómo tiene que ver esto con la certificación LEED. El terreno está en esquina sobre esta avenida que les hablaba, justo enfrente de este country club, que era una mancha arbolada importante que nosotros definitivamente teníamos como que objetivo mirar hacia ella, que nuestros usuarios tuvieran el contacto siempre a esta área verde en vez de a áreas que pues no iban a ser tan emocionales o llamativas o tan productivas incluso en el desarrollo de las actividades del edificio. Entonces, si plasmamos la resultante ya por metros cuadrados que podíamos construir y hacíamos un volumen primario recto, pues realmente el gesto más importante del edificio es que al momento de girar obteníamos más posibilidad de girar, de observar el country club. Entonces nosotros luchábamos para que este gesto no se convirtiera nada más en un capricho, sino buscar que en la parte económica, estructural, sustentable, tuviera como bases para así hacer este giro que se hacía. Otra de las ventajas que también teníamos es que en esas vistas laterales veíamos hacia la parte histórica de Guadalajara, la catedral, y en otra la parte como más contemporánea, como Andares. Entonces buscábamos justo esas vistas y la orientación nos favoreció. Ahorita voy a poner la planta para que vean dónde está el norte, y realmente la cara que da hacia atrás es la cara que está orientada al norte y que realmente es la que no necesitaba como tanta iluminación como la que necesitamos para las oficinas. Ahorita en la planta se va a entender. Otro de los bloques es el tema de la eficiencia del agua. Si se fijan, aquí en los puntos posibles son 10. Es importante, es un recurso vital, como mencionaba antes, y el cual busca reducir por lo menos el 20% con alternativas como captar el agua y después reutilizarla para WCs. Aquí, por ejemplo, también están en juego puntos como desde qué equipo o modelo de WC o de llave pones que ahorren agua, o por ejemplo también estos sistemas automatizados donde son de sensores y que tú pasas la mano y tienes el chorro del agua, a comparación de otros que tienes que dejar la llave abierta. Entonces, todos estos, aunque sean pequeños detalles, pues imagínense multiplicados por todos los usuarios todos los días, ya pesa bastante. Entonces, en el tema del agua, algunos de estos ejemplos, características son, otros es implementar en el agua como paisaje, con espejos de agua, cascadas, o este elemento que sea integrado al diseño del edificio.
Y el bloque de energía y atmósfera del que hablaba, que era el más importante en puntos, en el que realmente ahí está un porcentaje bastante alto, es en la atmósfera. Y voy a explicarlo, además de utilizar energía verde como celdas solares y ese tipo de cosas. Aquí LEED lo que te dice es que tú vas a competir dentro de un modelo por default que tiene 70% cristal y 30% sólido. Hace rato en clase, justo que estábamos viendo como este tema, daba el ejemplo como si ustedes se pararan desnudos en la calle, saltando sin parar, y que por todos lados vas a tener radiación solar y vas a tener más gasto energético. Y si tú empiezas a taparte, por ejemplo, con una playera, a lo mejor ya te cubres el 40%. Y entonces eso hace a que tengas un poco menos de gasto. Y si te pones un pantalón, a lo mejor ya estás en el 70%. Entonces, lo mismo pasa en el comportamiento de los edificios. Mientras más te protejas con sólidos, que sólidos pueden ser infinidad de materiales, ya sea concreto, prefabricados, acero, etcétera. Estoy hablando nada más de lo que es la diferencia entre translúcidos y sólidos, ¿vale? Entonces, tú haces un modelo en el cual en un programa hacen ese comportamiento en comparación a un edificio de 70% cristal, 30 sólido, y te van dando resultados. Si estás bajo, tienes que incrementar el estudio de fachadas de sólidos o recurrir a un vidrio con más calidad para reducir la radiación solar, el ingreso de los rayos UV, etcétera, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aquí empiezo a hablar como ya de justo como todas esas partes que se integran dentro de la arquitectura, que es su forma, su estructura, su envolvente. En este caso, era la comparativa de hacer un edificio con los mismos metros cuadrados, pero recto, en contraste con uno que rotaba. Nosotros, les repito, buscábamos que rotara, pues para poder observar más este country club. Pero si se fijan y si ven la escala, realmente el edificio que es recto tenía más, tenía más, digamos que radiaciones, era más caliente, ¿no? Entonces, si es más caliente, tienes que incrementar más equipo de aire acondicionado, que va a incrementar el gasto energético, que por ende también va a incrementar el presupuesto y la factura de luz de cada mes, ¿vale? Entonces, si lo comparamos con el de rotación, pues hay un porcentaje que sí baja, ¿no? O sea, la misma sombra que produce que cuando rota una cara contra otra, le ayuda al edificio a que él mismo se proteja en este sentido. Otro de los bloques es el de recursos y materiales. Aquí por mencionar algunos importantes es, pues, con qué vas a construir, con qué materiales, ¿no? Aquí entro a hablar de la estructura propia del edificio. Es un sistema mixto donde los sótanos del edificio son de concreto y la superestructura es de acero, para que sea más ligera, etcétera. Pero estos materiales que ya dije que es el concreto y el acero, nuestro país es un productor de estos materiales en el cual simplemente porque los materiales sean nacionales, tienes créditos a favor para tu certificación. Hay otros puntos que van enfocados todavía más a materiales regionales, que igual es, en este caso, utilizarlos de Guadalajara, ciertos mármol, si es que existieran, ¿no? Pero, o canteras, etcétera. Entonces, ahorita también les voy a hacer una comparativa en cuanto a la estructura con estos materiales. Y la calidad del ambiente interior, pues hace rato ponía un ejemplo, es como que está prohibido fumar, es aquí reducir el gasto de todos estos equipos de aire acondicionado. En planta, en los esquemas que tengo, se va a entender un poco mejor esta parte, ¿vale? Esta es la comparativa en cuanto al edificio recto contra el que gira, ¿vale? Y si pongo como esta gráfica, donde el estructurista, el especialista, que también está dentro de todo el proceso de la certificación, tanto el estructurista como de instalaciones, arquitectura y de todo, la línea naranja que está recta, aquí se muestran los niveles de un edificio y la deformación, digamos que máxima que debe de haber,
es esa línea naranja que está ahí en la columna que marca .012. Si se fijan, el que no tiene rotación, que es la línea roja, sobresale y se deforma, a comparación que el que rota, justamente está dentro del límite. Entonces, me acuerdo mucho de ese día que nos dieron la noticia al estructurista que la estructura funcionaba mejor, eh, ahora sí que muy raramente, al torcerse, que si estuviera recta. Incumbe por el núcleo que está descentrado, que ahorita lo van a ver en las plantas, etcétera. Pero también utilizábamos, como iba a deformarse menos, iba a hacer que sus elementos estructurales como traves, vigas, columnas, fueran una sección menor, entonces por ende iba a ser más económico. Y ese día me acuerdo que festejamos mucho esa noticia porque esa formalidad de girar la torre ya tenía las bases que buscábamos para que el proyecto fuera viable económicamente, eficazmente, sustentable. Entonces, realmente recuerdo que todos esos logros que se iban generando eran bastante, bastante bonitos pues de vivirlos. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar como también parte del proceso en la oficina es modelar como todos estos elementos, tanto estructurales como el envolvente del edificio. ¿Por qué? Porque son los que mandamos, aparte como para nosotros nos sirva, si nos gusta cómo se va viendo el edificio, si queremos hacerlo más esbelto, más chaparro, etcétera. Es como parte para darles información, en este caso a lead o a especialistas que comparen estos modelos contra los suyos para que nos dan los resultados que poco a poco íbamos cambiando. Esta es la planta de oficinas, ¿vale? Es la propuesta que se hizo al lead. Y aquí igual me acuerdo mucho de ese momento en el cual subimos a junta y pues nosotros al mostrarles esta planta tipo que era de uno de los niveles de las oficinas, pues me acuerdo mucho de que tengo como mucho en la mente esa parte de que damos por hecho que los edificios son como estamos acostumbrados a verlos. Y me refiero a la parte de donde está la gente que trabaja, está, digamos que en medio de la gente que a lo mejor no tiene tanto tiempo en oficina como son los cubículos de privados de ciertas gerencias, salas de juntas. Entonces, Lid nos explicaba que si nosotros hacemos un cambio en el cual ponemos a la gente que está a sus 8 horas laborales o más, que aprovechen más la luz y que vean realmente hacia el country club, pues su productividad va a ser mucho mejor. También no van a tener las luces prendidas a comparación de si está así como se muestra ahorita. Y entonces nosotros hicimos este cambio a partir de esas cosas que nos iban ellos asesorando. Si se fijan, toda esa área laboral, ahora ve hacia el country club, ahora tiene la orientación con más horas de iluminación al día natural, lo cual reduce el gasto energético del edificio. Y una de las cosas importantes también del proyecto, al tener el núcleo descentrado, ese que antes les había hablado de que es el core, que contiene todas las circulaciones y los servicios como baños, ductos, etcétera. Nosotros, si lo poníamos centrado, nos iba a quitar área para los trabajadores. En cambio, al momento de que está más atrás, hacia la fachada donde no va a haber tanta luz, pues nosotros igual ganábamos todo. Ganábamos vistas, ganábamos más iluminación, ganábamos reducir gasto energético, poner a los trabajadores justo en la área más importante del edificio. Este es como un pequeño video de todo de lo que les he hablado un poco, ¿vale? De lo que son las vistas, de cómo se conforma el proyecto, de cómo se tuerce, el núcleo descentrado. Y bueno, por último,
les muestro como las imágenes del avance de obra que hoy en día está el edificio. Como les mencionaba, LEED involucra en la parte de construcción y operación del edificio. Entonces, incluso desde todo ese papel de las notas del material que recibe el personal que está ahí, se guardan para reciclarlas y cómo es que al momento de que tú usas materiales regionales, pues en vez de utilizar un mármol que venga desde Italia y que te cueste tanto económica y que al planeta le cueste traer ese material desde allá por el transporte, por eso es que el LEED te premia durante el proceso de obra, con los materiales que apliques y con todo lo que ya había mencionado anteriormente. Y bueno, por último, en esta fachada, que es la que les hablaba que queda atrás, si se fijan, hay un panel que es sólido. Ese panel lo hicimos en una especie como de degradado que buscaba darle físicamente al tratamiento de la fachada como esa forma como irregular y no nada más poner una franja sólida, pero que con las tres caras que están acristaladas, pero con esta otra cara que se protege un poco de esta forma, así es como nos comparábamos con el edificio, con lo que les platicaba del 70% cristal y 30% sólido. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguien alguna pregunta, un comentario que quiera hacer. Me parece que Héctor nos había dicho que funciona mediante el chat, ¿verdad? Así es, Alfonso, ahorita nos apoyarán con el tema de preguntas. Muchas gracias por la presentación. Realmente interesante el proyecto y cosas que mencionas como esta participación de todas las disciplinas, ¿no? Que es algo que de repente, a lo mejor es mal de arquitecto que queremos ser muy egocentristas, pero sin el concurso de las otras ingenierías y las otras disciplinas, y en este caso incluso tu certificador LEED, pues esto no se logra tan fácil, ¿no? Algo que me gusta rescatar de lo que estás diciendo, un poco como regaño para nosotros, es que tengamos que recurrir a estas certificaciones para recordar que nuestro deber es ser sustentables, ¿no? Históricamente el arquitecto era sustentable, creo que esto lo perdimos por ahí de finales del 19 con la Escuela de Chicago, el elevador y las torres, y bueno, lo demás ya es historia, ¿no? Y se nos Sí. olvidó que nuestra naturaleza de trabajo era sustentable, ¿no? Pero bueno, de alguna manera estamos regresando, quizás lamentablemente por cuestiones de clima, más que por conciencia de arquitecto. Y algo que también me gustó mucho que tocaste, que creo que da para, mejor para otra sesión que agendemos después, análisis de sitio, ¿no? Sé que es algo que te gusta mucho trabajar, que lo haces muy bien, de hecho, y es algo que además también nos duele un poco, pues, al menos en el tema de formación académica, porque lo vamos dejando como que, bueno, pues total, ya sé que está ahí, no pasa nada. Sin embargo, como primera pregunta para empezar a abrir el tema, eh, ¿qué tanto, la pregunta sería, ¿qué tanto impacta el sitio en tu propuesta de diseño? Es el todo. Para nosotros, siempre en los proyectos, lo primero que antes de ver cualquier forma o cualquier programa, incluso que hasta nos dicte el propio cliente, por otros ejemplos de otros edificios que hemos hecho, es que ya nos dan por dictado el programa, la función de ese edificio, y nosotros les decimos, espérate tantito, dame unos días para valorar lo que hay en el lugar y les hacemos una contrapropuesta y la verdad es que siempre al final resulta aceptada y cambiamos prácticamente todo, pero justamente por analizar todo, o sea, todo lo que sucede ahí, social, natural, política, de todo tipo de contextos. Y sí, o sea, realmente es lo que más... es justo eso a lo que quería llegar, ¿no? De que no es un edificio que tiene una torsión, que nada más sea un capricho porque sea así y que tal vez sea bonita, pero que se olvide de las cosas importantes que nosotros entendemos como arquitectónicas integradas, ¿no? Que es eh, estructura, economía, productividad de los usuarios, mejor calidad de vida, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vayamos con Yasmín a ver cómo andamos de preguntas. Yasmín, por favor. Claro, tenemos una pregunta de Grecia, de menciona arquitecto. ¿Qué consejos nos da como futuros arquitectos para darle ese plus de sustentabilidad y valor agregado a nuestros proyectos?
tanto en la vida laboral como en concursos que nos apoyan mucho en nuestro crecimiento? Ok, muy buena pregunta. Justo creo que la puedo contestar con la siguiente forma. A mí me impactó muchísimo el estar en este proceso de la certificación LEED, porque como bien nos decía Héctor, creo que eh, es como si... ¿y los otros edificios que no están certificados qué? O sea, porque esos, pues, en teoría están mal. Y a mí me quedó como mucho esta experiencia en el hecho de a mí decirme, yo no necesito una certificación incluso para hacer una casa la más pequeña, porque voy a considerar de ahora en adelante incentivar la bicicleta, valorar los recursos, ser más, ahora sí que consciente de todo el material que tengo al alcance para construir con lo que hay, etcétera. Entonces, yo lo que les aconsejo es que no necesariamente tú tienes que buscar como un reconocimiento oficial, sino que sea cual sea tu proyecto, busquen siempre darle lo mejor para todos, para el cliente, para el usuario, para el vecino, siempre pensar como para todos, no nada más pues por capricho en ciertas cosas. Muy bien, gracias. Yasmín, ¿tenemos algo más por ahí? Sí, tenemos otra pregunta. Carla Uribe. Buenas tardes. ¿Cómo consiguen obtener los materiales de la región, ya que muchos a veces en las zonas son difíciles de conseguirlos? Eso hace que bajen puntos en la certificación en caso de no conseguir la mayor cantidad de materiales dentro de la región. Sí, a lo mejor el bloque, si recuerdan, de materiales no es tan alto los créditos que te da LEED, pero obviamente es muy importante, pues, porque con eso construyes, ¿no? Tenemos la ventaja de que en México tienes, pues, para construir la estructura, pues, concreto y acero, pero, por ejemplo, si te doy otro ejemplo, que también, si quieres usar madera, debe ser certificada. Entonces, a lo mejor aquí en México hay menos bosques certificados como en comparación con Canadá o por poner otros países que construyen con esos materiales, pero es la cosa, es buscar siempre en el asesoramiento que teníamos con LEED más otros especialistas, buscábamos que el acabado final de un piso, del plafón, para los baños, un recubrimiento, etcétera, tuviera siempre que fuera local, ¿no? Entonces, a lo mejor hay ciertos lugares, incluso aquí en Guadalajara era difícil, que es una ciudad pues ya tan grande, con bastantes recursos, pero a lo mejor en Oaxaca el recurso más importante es el adobe, ¿o no? O sea, porque aparte de ser con el material que construyen, pues es igual tradicional, etcétera. Entonces es buscar todas las opciones que hay con distintas ayudas, ¿no? De, tanto de lead, si es que estás en ese proceso, o con cualquier otras personas especialistas de esta área. Tenemos otra pregunta, es de Samantha Torres. Arquitecto, buenas tardes. ¿Es posible modificar un edificio y lograr obtener la certificación o es necesario planearla desde un principio? Ok, bueno, buena pregunta. La verdad, desconozco si un edificio que ya está construido pueda buscar una certificación LEED. La verdad, a mí el proceso que me tocó fue afortunadamente desde el inicio, desde cero, desde el papel, pero habrá que buscar esa parte que la verdad sí desconozco en este momento. No sé hasta ahorita, conozco edificios como la Torre Reforma, algunas otras que, pues sobre todo que están en esa parte de donde están los edificios altos, que pues sí, se construyeron desde cero y tienen estas certificaciones, pero un edificio como tal ya construido que busque, la verdad sí desconozco esa parte. Bien, Alfonso, muchas gracias. Déjame precisar un poquito eso. Entiendo que sí, pero necesariamente tiene que pasar por un proceso de remodelación o de reacondicionamiento del edificio y ese proceso es el que tiene que ir certificado LEED, entonces sí puedes lograrlo. Obviamente vamos a estar condicionados por las características del edificio en cuanto a emplazamiento, sistema constructivo, en fin, una serie de situaciones, pero sí en el proceso de
adecuación, empezamos a tener una serie de estrategias de acuerdo a las listas que tú nos presentabas, eventualmente podríamos lograr alguna certificación, ya no como proyecto original, sino como proyecto de adecuación del edificio. Sí, Bueno, yo creo que sí existe esa hoja. Ujú. sí, como saben, el tiempo es muy severo, entonces pues, tenemos que seguir. Sé que por ahí hay alguna otra pregunta, se las haremos llegar al arquitecto Ulloa. Alfonso, tu pantalla la dejas de compartir, por favor, para seguir. Digo, no Sí. pasa nada, pero me puso más nervioso tu pila, pero en fin.